Era un viernes por la noche en un pequeño restaurante de Sevilla, y yo acababa de cumplir 25 años. La luz cálida del lugar resaltaba las paredes de madera y el aroma a pan recién horneado flotaba en el aire. Mi madre, Rosario, sonrió mientras dejaba caer una frase que cambió todo. Solo te conservamos por los beneficios fiscales. 6 palabras que desmoronaron 25 años de recuerdos y confianza. Pero lo que ella no sabía era que yo llevaba 8 meses preparándome para ese momento. 8 meses atrás, mientras ayudaba a mi madre a organizar el sótano para la llegada de mi prima Beatriz, encontré una carpeta que no estaba destinada a mis ojos. Entre cajas de adornos navideños y viejas cañas de pescar, hallé un certificado de adopción y mi verdadero certificado de nacimiento, junto a un recibo de impuestos con una línea resaltada. Crédito fiscal por adopción, 5.400 euros. Me senté en el suelo frío del sótano, recalculando cada gesto, cada palabra de cariño que me habían mostrado, cada recuerdo que creía genuino. No lloré. Solo comprendí que mi vida había sido una narrativa cuidadosamente construida para ocultar la verdad. Llamé a mi amiga Clara desde el estacionamiento de la clínica veterinaria donde trabajaba. Bajo la luz de su coche, desplegó el certificado y leyó mi nombre original, Dunar. Nunca lo había escuchado antes. Ese descubrimiento me impulsó a enviar mi muestra de ADN. 6 semanas después, recibí un correo. Coincidencia con Helen Dunar, de Richmond, una enfermera de 47 años. Tenía un hermano, Cody, de 20. Por primera vez, supe que había otra familia que me esperaba, que me había esperado durante 25 años. Mientras tanto, Rosario continuaba con su vida sin sospechar que había descubierto la verdad. Aumentó el alquiler del apartamento que yo ocupaba, como si fuera su manera de ejercer control, de recordarme que todo dependía de ella, pero yo ya había construido mis opciones, buscaba vivienda en Richmond, investigaba seguros de salud, me preparaba para emanciparme de su influencia. 4 días antes de mi cumpleaños, Rosario me invitó a cenar, con la típica dulzura calculada. Yo sabía lo que venía. Acepté, manteniendo la calma. El viernes llegó. El restaurante estaba lleno, cada mesa ocupada por familias locales. Yo llegué 10 minutos antes. Bajo la mesa, mi mano descansaba sobre un sobre que contenía documentos que cambiarían la narrativa de mi vida. Rosario y mi padre, Gonzalo, se sentaron frente a mí. Ella comenzó con la pequeña charla, pero sus ojos no dejaban de mirar su bolso. Finalmente, soltó la bomba. Eres adoptada. Te tuvimos porque los beneficios fiscales lo hicieron posible. Ahora tienes 25 años y hemos cumplido nuestra parte. En ese momento, yo no reaccioné. Ya había vivido este instante 8 meses atrás en un sótano, comprendiendo la realidad detrás de su fachada. Mientras Rosario esperaba lágrimas o súplicas, yo mantuve la calma. Lentamente saqué el sobre y lo coloqué sobre la mesa. Contenía mi carta de Helen, los resultados de ADN y una fotografía reciente con ella, su esposo Tom y mi hermano Cody. La presencia de mi familia biológica era innegable. El restaurante se convirtió en un escenario silencioso, cada mirada fija en nosotros mientras la verdad se desplegaba. Yo estaba lista, no para venganza, sino para reclamar mi identidad. Las manos de Rosario temblaron mientras miraba el sobre. Su guión de control se desmoronaba frente a todos. Yo hablaba con voz medida. Esta es mi madre. Helen Dunar se levantó del rincón, firme y tranquila, colocando su mano sobre mi hombro. La sala contuvo la respiración. Por primera vez, estaba rodeada de quienes verdaderamente me habían querido y esperado. La tensión era palpable, pero yo estaba en mi lugar, segura y completa. Ese instante definió mi vida. No se trataba de confrontar por confrontar, sino de presentarme con la verdad y tomar mi lugar en el mundo. La historia que Rosario había contado por 25 años se enfrentaba a la realidad. Yo tenía una familia que nunca me había abandonado. Y en ese restaurante, bajo las luces cálidas y los aromas de la cocina casera, por primera vez me sentí en casa. La cena continuaba, pero yo ya no era la hija que necesitaba gratitud por los beneficios de otros. Era simplemente yo,
reclamando mi vida y mi historia. Después de esa noche en el restaurante, mi vida cambió, pero de una manera silenciosa y profunda. La mañana siguiente me desperté en el apartamento que todavía estaba en mi nombre, aunque pronto dejaría de pertenecer a Rosario y Gonzalo. La luz del sol entraba por la ventana y caía sobre la mesa donde todavía descansaban los documentos que habían alterado 25 años de mi existencia. Los recogí con cuidado, los guardé en mi mochila y respiré hondo. Era hora de planear mi siguiente paso, sin prisa, con determinación. En los días posteriores, comencé a visitar Richmond con frecuencia. Cada viaje de 2 horas y media era un recordatorio de que había otro lugar en el mundo donde pertenecía. Helen me recibía con abrazos firmes y cálidos, Tom era silencioso pero protector, y Cody, a pesar de sus bromas y su energía, me hacía sentir una familiaridad inmediata. Con cada visita comprendía más que mi verdadera familia no me había abandonado, simplemente había esperado el momento adecuado para que yo los encontrara. Mientras tanto, en Sevilla, la noticia de lo ocurrido en Maggie's se había filtrado de manera sutil pero efectiva. Las vecinas murmuraban, el correo local comentaba entre líneas y en la iglesia, los asientos comenzaron a vaciarse donde Rosario solía ocupar su lugar. Ella, evidentemente incómoda, había perdido la autoridad silenciosa que mantenía sobre la comunidad. Yo no celebré su caída, simplemente observé cómo la vida seguía su curso mientras yo construía la mía. Mi prioridad inmediata era la independencia. Busqué apartamentos en Richmond, ajustando cada gasto, calculando seguros, transporte y los pagos necesarios para mantener mi vida autónoma. Encontré un pequeño apartamento de una habitación, perfecto para comenzar de nuevo. Cada decisión era un acto de libertad, un paso más lejos de la manipulación y el control que habían definido mi juventud. Sentí, por primera vez, la tranquilidad de tomar decisiones solo por mí, sin esperar aprobación ni manipulación de nadie más. En la clínica veterinaria donde trabajaba, Clara me observaba reorganizar armarios y suministros con un silencio cómplice. Sabía que no era solo una tarea de rutina, era una forma de ordenar también mi mente y mis emociones. Me preguntó una tarde por qué no enfrentaba directamente a Rosario y le respondí que no era miedo, sino estrategia. Necesitaba estar preparada en todos los frentes antes de cualquier confrontación. La paciencia se convirtió en mi aliada y cada acción estaba pensada para proteger mi nueva vida y mi identidad recién descubierta. Los fines de semana los pasaba alternando entre mi trabajo y visitas a Richmond. Helen me enseñaba a cocinar su lasaña, Tom me mostraba cómo mantener el jardín, y Cody compartía conmigo películas y memes, aunque yo no siempre los entendía. Cada gesto, cada enseñanza, cada risa compartida era un recordatorio tangible de que pertenecía allí. Mi vida adquiría un ritmo que había sido imposible en Sevilla, donde cada movimiento estaba bajo la mirada crítica de Rosario. 3 semanas antes de mi cumpleaños, decidí que era hora de asegurarme legalmente. Consulté con un abogado en Richmond, Sandra, quien me confirmó que, como adulta, no podía ser despojada legalmente de mis derechos. Todo lo que Rosario había intentado imponer, el alquiler, el seguro, la amenaza de expulsión, carecía de base legal. La claridad me dio una fuerza tranquila, una seguridad que nunca había sentido con Rosario y Gonzalo. Ahora podía planear mi futuro sin temor, con mis documentos, mi nombre y mi historia bajo mi control. Con cada visita, cada conversación y cada decisión tomada, sentía cómo mi identidad se reconstruía. No era solo una adopción revelada, era la reclamación de mi autonomía, de mi lugar en el mundo. Y mientras me preparaba para mi cumpleaños, sabía que el enfrentamiento final con Rosario no sería un acto de venganza, sino una manifestación de mi verdad, sostenida por años de paciencia y planificación. La verdadera familia, la que había esperado por mí, estaba lista para recibirme, y yo estaba lista para aceptarla. A medida que se acercaba mi cumpleaños, cada día en Sevilla se sentía más pesado. Rosario había comenzado a evitarme, su sonrisa calculada se volvió más rígida y los comentarios velados sobre mi dependencia se intensificaron.
Cada gesto suyo era un recordatorio de que había construido mi vida sobre su narrativa y que ahora estaba rompiendo con todo eso. Sin embargo, yo mantenía la calma, cada acción estaba medida, cada palabra calculada. No se trataba de castigarla, sino de reclamar mi espacio y mi historia. Mientras tanto, en Richmond, mi relación con Helen, Tom y Cody se fortalecía. Las visitas de fin de semana se convirtieron en rutina. Domingos de películas, tarde en la cocina aprendiendo recetas, caminatas por el pequeño vecindario donde todos se conocían. Cada momento reforzaba lo que había descubierto, una familia que realmente me quería, que no veía en mí una obligación ni un beneficio, sino una hija que esperaron pacientemente durante 25 años. Clara seguía siendo mi apoyo constante. Durante un descanso en la clínica, me dijo, Paige, podrías decirlo todo ahora, enfrentarlos y cerrar ese capítulo de una vez. Pero yo sabía que no era el momento. No podía depender de la emoción. Necesitaba que mi estrategia estuviera completa. Había hecho contactos legales, asegurado mi independencia económica y emocional y planificado cuidadosamente cómo sería la confrontación final. Cada movimiento anterior había sido preparación para ese instante de claridad. Un jueves por la tarde, mientras empaquetaba suministros de la clínica, recibí un mensaje de Helen. Estamos listos para ti cuando digas. Mi corazón se aceleró, pero no por miedo, sino por la certeza de que finalmente tomaría el control de mi vida. Era hora de cerrar el círculo, de enfrentar a Rosario con la verdad, respaldada por evidencia tangible y por la presencia de quienes realmente me habían esperado. La anticipación no era nerviosismo, era la emoción de reivindicar mi identidad. Al mismo tiempo, en Sevilla, la comunidad comenzaba a percibir cambios. La discreción con la que Rosario había mantenido su narrativa se desmoronaba lentamente. Vecinos, conocidos y miembros de la iglesia comenzaban a hablar con cautela. No era un rumor escandaloso, sino una percepción silenciosa de que la historia que ella contaba no se sostenía. Yo no intervenía. Observaba cómo su control se debilitaba mientras yo reforzaba mi independencia. Esa noche, al regresar de Richmond, revisé los documentos por última vez. Los resultados de ADN, la carta de Helen, la fotografía reciente con su familia. Cada elemento representaba años de espera y verdad. Mientras los acomodaba en mi bolso, sentí una determinación tranquila, una certeza de que cualquier confrontación con Rosario sería desde un lugar de poder, no de rabia. Estaba lista para enfrentarla, no para pelear, sino para establecer los límites que nunca antes había tenido. El viernes por la noche llegué a Maggie's, el restaurante donde todo comenzó. Los aromas de la cocina me resultaban familiares y reconfortantes, pero ahora había un propósito más profundo. Me senté en la mesa central, el sobre con los documentos oculto bajo mi chaqueta. Cada mirada de los presentes era un recordatorio de la vigilancia silenciosa de la comunidad, pero también de que ahora tenía control sobre lo que sucedería. La espera había terminado. Estaba lista para que la verdad se desplegara, para que mi historia fuera escuchada y reconocida, no solo por mí, sino por todos los que presenciarían la transformación de 25 años de mentiras en un acto de claridad y autonomía. Cuando Rosario y Gonzalo llegaron al restaurante, la escena estaba preparada, aunque ellos no lo sabían. Rosario llevaba un vestido rojo que parecía elegido para impresionar, para reafirmar su control, mientras Gonzalo, incómodo, ajustaba el botón superior de su camisa como si eso pudiera sostener su autoridad. Yo los observaba con calma, respirando profundo, sintiendo que cada segundo de espera fortalecía mi presencia. Bajo la mesa, mi mano descansaba sobre el sobre que contenía todo: cartas, certificados y fotografías que cambiaban la historia de mi vida. La cena comenzó con la charla habitual. Rosario preguntó por mi trabajo, por la clínica, pero su interés era superficial, solo un preludio para el mensaje que había ensayado tantas veces. Entonces, como un reloj preciso, soltó la frase que había esperado durante meses: «Eres adoptada, solo te tuvimos por los beneficios fiscales».
Ahora tienes 25 años y hemos cumplido nuestra parte. Sus palabras flotaron en el aire, calculadas, esperando lágrimas o súplicas. Yo no reaccioné. Mi silencio era mi respuesta, y ella lo notó. Su sorpresa inicial fue evidente. Su guión se desmoronaba frente a mí. Con calma, saqué el sobre y lo coloqué sobre la mesa. Sus ojos se abrieron al ver la evidencia tangible de mi verdadera familia. Los resultados de ADN que confirmaban el vínculo con Helen, la carta que había esperado 25 años para escribirme y una fotografía reciente donde aparecía con Helen, Tom y Cody. La tensión en el restaurante se hizo palpable, todas las miradas se posaron sobre nuestra mesa. Por primera vez yo estaba en control, no ellos. Helen, Tom y Cody se levantaron del rincón donde habían permanecido en silencio. Helen se acercó y colocó su mano sobre mi hombro. No era un gesto teatral, sino un acto de amor y presencia que Rosario no podía controlar. Tom y Cody la acompañaron, cada uno con una presencia sólida y silenciosa. En ese momento quedó claro quiénes eran mi familia verdadera. Rosario, acostumbrada a manipular y controlar cada situación, no sabía cómo reaccionar. Su sonrisa calculada se borró, reemplazada por una mezcla de confusión, ira y desesperación. Intentó recuperar el control, susurrando que yo todavía era su hija, que la crié y que me dio todo, pero yo mantenía la mirada firme, sin parpadear. Cada palabra suya era vacía frente a la evidencia y frente a la presencia de quienes realmente me habían esperado y cuidado. Yo no necesitaba gritar ni llorar. Mi silencio y mi firmeza hablaban por sí mismos. La comunidad presente, aunque silenciosa, percibía la transformación. La verdad estaba desafiando décadas de falsedad cuidadosamente tejida. Finalmente, con un gesto lento, coloqué el certificado de ADN, la carta y la fotografía frente a Rosario. Mi voz era tranquila, medida. Esta es mi madre. La declaración no necesitaba adornos. Helen, Tom y Cody estaban allí, presentes, confirmando que la verdad no podía ser ignorada. Rosario retrocedió. Su control se desvanecía, mientras yo, por primera vez en 25 años, ocupaba mi lugar en la historia. La tensión llenaba el aire, pero yo no temía. Estaba rodeada de quienes realmente me querían y de quienes me habían esperado pacientemente. Esa noche, en Maggie's, la verdad y la justicia silenciosa tomaron su lugar y yo finalmente podía respirar, sabiendo que mi vida y mi identidad estaban completas y protegidas. Después de colocar el sobre la mesa, el silencio se volvió casi tangible. Cada cliente del restaurante, cada pareja en las mesas cercanas, dejó de murmurar y comenzó a percibir que algo grande estaba ocurriendo. Rosario no podía controlar la escena. Su mirada oscilaba entre incredulidad y furia contenida. Gonzalo permanecía inmóvil, como si cada segundo prolongara su incomodidad y su impotencia. Yo respiraba con calma, sintiendo que cada instante consolidaba mi autoridad sobre mi propia historia. Helen se inclinó ligeramente y apoyó su mano sobre mi hombro con firmeza, transmitiendo un mensaje silencioso. No estoy sola. Tom estaba a su lado, con los hombros rectos y la mirada firme, y Cody, a pesar de su juventud, mostraba una madurez inesperada mientras se situaba junto a su madre. En ese instante, la familia que había esperado 25 años para encontrarse conmigo estaba presente, y eso era innegable. Yo no necesitaba gritar ni pedir justicia. La presencia de ellos decía todo lo que debía decirse. Rosario intentó recuperar el control con palabras vacías, que me crió, que me alimentó, que me proporcionó un hogar, pero sus frases sonaban huecas frente a la evidencia y frente a la nueva realidad que se desplegaba ante todos. Yo no respondí con enojo, simplemente observé, con la calma que da la certeza. Sus intentos de manipulación se disiparon con cada mirada que cruzaba la sala, cada gesto de aprobación silenciosa que llegaba de Helen y su familia. Tom dio un paso al frente y, sin necesidad de levantar la voz, transmitió una autoridad tranquila. Estamos aquí por Paige, no por confrontaciones.
Su presencia llenó el espacio que Gonzalo había dejado vacío, y quedó claro que la familia verdadera no necesitaba imposiciones ni discursos dramáticos. Cada palabra, cada movimiento era un recordatorio de que yo tenía derecho a mi vida y a mi historia, y que nadie más podía arrebatármela. Rosario comenzó a tambalearse, intentando aferrarse a su narrativa, pero era demasiado tarde. Las cartas, la fotografía y el certificado de ADN eran irrefutables. Su guión de control, que había ensayado durante décadas, se desmoronaba ante la evidencia y ante la firmeza de mi presencia. Yo permanecí serena, midiendo cada respiración, cada mirada, sabiendo que la verdad estaba de mi lado y que la independencia emocional y legal que había construido no podía ser destruida por sus intentos de manipulación. Cody, tímido pero decidido, se acercó y se sentó a mi lado, como un símbolo de la nueva normalidad que comenzaba a surgir. Helen colocó su mano sobre la mía, cálida y constante. Todo encajaba, la familia que esperaba, la claridad de la verdad y mi autonomía recién reivindicada. El restaurante entero parecía contener la respiración mientras Rosario comprendía que su tiempo de control había terminado. Yo finalmente ocupaba mi lugar en la vida, rodeada de quienes verdaderamente me querían, y la escena quedó marcada como un punto de inflexión. No por humillación, sino por justicia y reconocimiento de lo que siempre había sido mío. Después de aquella noche en Maggie's, mi vida se instaló en un nuevo ritmo. Por primera vez, cada decisión era mía, y cada paso que daba estaba libre de la sombra de Rosario. Me mudé al pequeño apartamento en Richmond que había buscado durante semanas. Era modesto, pero completamente mío. Una habitación, una cocina funcional y una ventana que daba al patio trasero con robles y un pequeño arroyo que cruzaba el vecindario. Cada objeto que entraba en ese espacio, desde mi cafetera hasta los libros que había acumulado, representaba la libertad que había reclamado. Mi trabajo en la clínica veterinaria también adquirió un nuevo significado. Ahora podía organizar los turnos y los suministros sin sentir que alguien me vigilaba o juzgaba mis decisiones. Clara seguía siendo mi apoyo, y en nuestras charlas nocturnas repasábamos cada detalle de la transición. Su voz era un ancla de normalidad, y su compañía me recordaba que la vida podía ser tranquila y coherente incluso después del caos. Los fines de semana en Richmond se convirtieron en rituales de conexión. Helen me enseñaba recetas familiares y cocinábamos juntas en silencio a veces, otras veces compartiendo historias de su juventud. Tom me mostraba cómo mantener el jardín y reparar pequeños desperfectos en la casa. Cody y yo discutíamos sobre películas, hacíamos bromas y compartíamos momentos que jamás había tenido con Rosario. Cada gesto era un recordatorio de que pertenecer a alguien no implicaba deuda ni manipulación, sino aceptación y cariño genuino. Con el tiempo, me enfrenté a nuevas responsabilidades: abrir cuentas de servicios, organizar mis pagos de alquiler y asegurarme de tener un seguro médico adecuado. Cada trámite era un recordatorio de que ahora mi vida dependía de mí misma y no de las amenazas implícitas de alguien que alguna vez intentó controlarme con favores condicionales. Esta independencia me fortaleció, me hizo más consciente de mi valor y de lo que merecía. La relación con Rosario se volvió distante. Ella permanecía en Sevilla, evitando lugares que antes frecuentábamos y reduciendo al mínimo cualquier contacto. No hubo confrontaciones ni reproches, solo una separación silenciosa que reflejaba la verdad. Ya no era la hija que podía manipular, sino un adulto con identidad propia y decisiones propias. Observar cómo su influencia se desvanecía fue un proceso silencioso, pero profundamente liberador. Cada día en Richmond consolidaba mi sentido de pertenencia. La presencia de Helen, Tom y Cody, la rutina de la casa, la confianza y el cariño genuino me enseñaban que la familia no siempre se define por quien cría, sino por quien espera, acompaña y ama sin condiciones. Incluso en los momentos tranquilos, cuando simplemente compartíamos la cena o veíamos el atardecer desde el porche trasero, sentía la plenitud de una vida que finalmente me pertenecía. Y mientras construía esta nueva realidad,
Supe que el pasado con Rosario no necesitaba venganza ni reproches, había tomado lo que me correspondía y estaba lista para vivir, con claridad y libertad, en mi propio espacio y con quienes verdaderamente me querían. A medida que pasaban los meses, la rutina en Richmond se convirtió en mi refugio y en mi escuela de vida. Cada mañana, al abrir la ventana de mi apartamento, el aroma de los robles y el murmullo del arroyo me recordaban que estaba en un lugar que podía llamar hogar. Caminaba al trabajo sin la presión constante de miradas críticas. Cada animal que atendía, cada dueño que recibía, era una extensión de la confianza y responsabilidad que finalmente podía ejercer por mí misma. Helen se convirtió en más que mi madre biológica. Era mi guía silenciosa, observando cada gesto y enseñándome sin exigir. Un domingo, mientras preparábamos su lasaña, me detuvo y señaló mis manos. «Enrollas las mangas igual que yo», dijo con una sonrisa. Era un pequeño detalle, pero cargado de significado. 25 años nos habían separado físicamente, pero nuestros hábitos y gestos se alineaban como si nunca hubieran estado distantes. Tom, por su parte, mantenía su presencia discreta pero firme, mostrándome que la estabilidad también podía ser silenciosa y constante. Cody se volvió mi compañero de complicidades y discusiones triviales, desde la elección de películas hasta el debate sobre ingredientes de pizza. Cada interacción me enseñaba sobre el afecto genuino y la normalidad de los vínculos familiares. Aprendí a reír de manera desinhibida, a disfrutar sin calcular, a vivir momentos que antes había compartido solo bajo la presión de agradar o mostrar gratitud falsa. Legalmente, cada paso que había dado para proteger mi independencia me consolidaba como adulta. La visita a la oficina de asistencia legal había confirmado lo que ya sentía. Ninguna acción de Rosario podía despojarme de mis derechos. Esta certeza me dio una libertad silenciosa, una fuerza que se reflejaba en cada conversación, cada decisión y cada acción cotidiana. Mi autonomía no era un gesto de rebeldía, era la consecuencia natural de conocer la verdad y reclamar lo que me pertenecía. La relación con Sevilla y Rosario se convirtió en una distancia medida. Yo ya no necesitaba confrontar ni esperar su reconocimiento. La comunidad local percibía los cambios y poco a poco Rosario se aisló, su autoridad se diluyó y su narrativa se desmoronó sin que yo tuviera que intervenir. Observarlo fue un ejercicio de paciencia y calma. No había necesidad de dramatismos, solo el reconocimiento silencioso de que ahora yo marcaba los límites. Cada visita a la casa de Helen reforzaba la sensación de pertenencia. Compartíamos cenas, risas, historias y enseñanzas. Cada gesto, desde un abrazo hasta la manera en que se preparaba la comida, consolidaba mi identidad y me recordaba que la familia verdadera no depende de obligaciones ni beneficios, sino de presencia y cariño constante. Sentía que finalmente mi vida tenía un ritmo propio, basado en la verdad, la libertad y la aceptación, lejos de la manipulación que había marcado mi pasado. El invierno llegó a Richmond con un frío húmedo que calaba los huesos, pero la calidez de la casa de Helen hacía que cada visita fuera un refugio. Me levantaba temprano, preparaba café y miraba cómo la luz matutina se filtraba entre los árboles del patio trasero. La rutina había adquirido un ritmo propio. Trabajo en la clínica, visitas a la familia, pequeñas caminatas para despejar la mente. Cada momento me enseñaba a valorar la tranquilidad que antes no había conocido. Helen y yo pasábamos horas en la cocina, enseñándome recetas que habían sido transmitidas durante generaciones. Un domingo, mientras extendía la masa de la lasaña, Helen se detuvo y me observó. «Tus manos recuerdan las mías, aunque nunca nos hayamos visto antes», dijo con una mezcla de asombro y ternura. Ese instante fue un recordatorio de que, a pesar de los años de separación, había conexiones que trascendían el tiempo y la distancia. Cody y yo seguíamos construyendo nuestro vínculo. Discutíamos sobre películas, compartíamos memes, nos reíamos de bromas internas. Su presencia constante me recordaba que la familia verdadera no se basa en la obligación, sino en la complicidad y el afecto genuino.
Cada interacción, por trivial que pareciera, era un ladrillo más en la construcción de mi nueva identidad y mi sentido de pertenencia. Tom, con su calma silenciosa, enseñaba con acciones más que con palabras. Me mostraba cómo mantener el jardín, cómo organizar la casa, cómo enfrentar problemas pequeños con paciencia y determinación. Su ejemplo era un modelo de estabilidad y apoyo, algo que había faltado en mi vida durante tantos años. Aprendí que el amor también se manifiesta en gestos simples y consistentes, no solo en palabras grandilocuentes. En Sevilla, Rosario comenzaba a desaparecer de los lugares que antes frecuentaba. Su control sobre la comunidad se desmoronaba y su aislamiento era evidente. No hubo confrontaciones ni discusiones. Su narrativa se deshacía sola, mientras yo consolidaba mi autonomía y mi lugar en el mundo. La distancia no era rencorosa, sino necesaria, un espacio que me permitía crecer y afirmar mi identidad sin interferencias. Cada visita a Richmond me reforzaba en la certeza de que había tomado la decisión correcta. Helen me contaba historias de su juventud, de las dificultades que enfrentó y de cómo había esperado pacientemente por mí. Su honestidad y vulnerabilidad me enseñaban sobre el valor de la paciencia y la fortaleza. Yo comenzaba a comprender que la familia no se define por quien cría, sino por quien espera, acompaña y ama incondicionalmente. Y en ese invierno, mientras la nieve cubría los árboles y el arroyo murmuraba bajo el hielo, sentí por primera vez que pertenecía plenamente a un lugar y a personas que siempre me habían querido, aunque no hubiera estado consciente de ello hasta ahora. Con la primavera acercándose, la vida en Richmond adquirió una sensación de renovación. Cada mañana me despertaba con la certeza de que mi existencia ya no estaba marcada por la manipulación ni por la deuda emocional que había sentido durante 25 años. Mi apartamento, aunque pequeño, era un santuario. Cada objeto en él tenía un propósito. Cada espacio estaba bajo mi control. Por primera vez sentía que cada decisión era verdaderamente mía. En la clínica, mi relación con los clientes y con los animales adquirió una profundidad nueva. Trabajar sin la presión constante de agradar o justificarse me permitió concentrarme plenamente en mi labor. Clara continuaba siendo mi apoyo, y nuestras charlas después de los turnos eran un refugio donde podía procesar emociones y planear el futuro sin la sombra de Rosario. Aprendí a confiar en mi juicio, a organizar mi vida con calma y determinación y a valorar mi independencia recién adquirida. Los fines de semana en Richmond eran un remanso de normalidad. Helen y yo cocinábamos, a veces en silencio, a veces compartiendo historias y risas. Tom me enseñaba a reparar pequeños desperfectos, a cuidar el jardín, a observar la vida con paciencia. Cody y yo discutíamos por películas, comida o juegos, pero siempre terminábamos riendo, construyendo complicidad y recuerdos genuinos. Cada interacción fortalecía el vínculo que había esperado toda mi vida y consolidaba mi sentido de pertenencia. Legalmente, estaba protegida. Sandra, la abogada, me había asegurado que ninguna acción de Rosario podía revertir mis derechos. Esa certeza me permitió concentrarme en vivir plenamente, sin temor a amenazas ni manipulaciones. Cada trámite, cada pago y cada decisión cotidiana eran ahora actos de libertad, demostraciones silenciosas de que había reclamado mi identidad y mi autonomía. La relación con Rosario se había transformado en un espacio de distanciamiento necesario. Su aislamiento y la caída de su influencia en la comunidad me recordaban que la autoridad que ejercía durante años era solo una ilusión. Yo ya no necesitaba confrontarla. Había tomado lo que me correspondía y estaba construyendo una vida basada en verdad y afecto genuino. Su narrativa y control se habían desmoronado sin que yo tuviera que luchar, solo por la fuerza de la evidencia y de mi decisión de reclamar mi lugar. Cada visita a Helen y su familia reforzaba esta sensación de plenitud. Preparar juntos la comida, compartir silencios cómodos, reír de manera desinhibida, todo ello consolidaba un hogar que nunca había tenido.
La verdad, la paciencia y la presencia constante de ellos me enseñaban que la familia no se mide por obligaciones, sino por amor y acompañamiento incondicional. Y mientras la primavera abría sus flores en Richmond, comprendí que finalmente había encontrado un lugar donde podía ser completamente yo, rodeada de quienes realmente me querían y esperaban por mí. El día de mi cumpleaños llegó con un sol tibio que iluminaba Richmond de manera perfecta. Por primera vez, no había guión, no había expectativas ajenas, solo yo y mi verdadera familia. La mesa en la casa de Helen estaba puesta para 5. Helen había preparado su lasaña, Tom había asado los filetes en el porche trasero, y Cody había traído un pastel con la inscripción «Feliz cumpleaños, hermana». Cada detalle era una celebración auténtica, sin obligaciones ni deudas emocionales. Clara había hecho el viaje desde Sevilla y llegó con una botella de vino y una tarjeta que decía: «A la única compañera de fechorías con la que cometería delitos». La risa llenó la casa mientras desplegábamos platos y utensilios, y por primera vez sentí la sensación de pertenencia sin condiciones. No había sobres ni papeles sin firmar, solo risas, conversaciones y la calidez de quienes me habían esperado pacientemente. Helen colocó un pequeño estuche frente a mí. Dentro, el brazalete hospitalario que me habían colocado al nacer, ahora convertido en un collar de plata. Lo tomé con cuidado y lo puse en mi muñeca. Era ligero, casi invisible, pero su peso simbólico era inmenso. 25 años de espera, amor silencioso y constancia convertidos en un acto tangible de pertenencia. Cada año que había pasado agradeciendo a quienes me veían como un beneficio fiscal quedaba atrás, reemplazado por la certeza de que estaba donde debía estar. La tarde transcurrió entre conversaciones sobre la clínica, historias de Richmond y recuerdos compartidos. Tom me preguntó por mi trabajo y escuchó con atención cada respuesta, sin interrumpir ni juzgar. Cody y yo bromeamos sobre películas y memes, generando complicidad y momentos de normalidad que antes me habían sido negados. Helen sonreía mientras preparaba la comida, y su alegría silenciosa era un recordatorio de que el amor verdadero no exige, no manipula, solo acompaña. Al caer la noche, nos sentamos en el porche trasero, mirando el cielo estrellado. No hubo discursos grandilocuentes, solo presencia y tranquilidad. Cada uno de nosotros entendía que el verdadero regalo no eran los objetos ni la comida, sino la certeza de pertenecer, de haber encontrado un hogar donde ser amado sin condiciones. La sensación era profunda, silenciosa, completa. Había terminado un ciclo y comenzado otro, construido sobre verdad, paciencia y afecto genuino. Mientras la vela que Helen había encendido en mi honor parpadeaba suavemente, comprendí lo que significaba estar verdaderamente libre. No se trataba de venganza ni de rencor, era la claridad, la autonomía y el amor incondicional los que definían mi vida ahora, y con esa certeza miré la foto familiar, el brazalete en mi muñeca y la risa de Cody a mi lado. Todo estaba completo. Suscríbete al canal, escribe un comentario y comparte el vídeo.